¿Tu relación de pareja es perfecta? ¿Los finales felices existen? ¿Tienes una pareja dispareja? Esto y mucho más lo responderemos en tu programa En Sintonía con mi Media Naranja. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a su nuevo episodio de En Sintonía con mi Media Naranja. Estamos en una segunda temporada, espero les guste. Y bueno, hoy en Sintonía con mi Media Naranja quiero decirles que soy Ivette Terreros, que soy psicoterapeuta, y hoy vamos a hablar de ¿los papás también sienten miedo? La respuesta es sí, evidentemente, pero lo que vamos a hacer es explorar por qué es tan importante hablar de este tema, empezar a nombrar estas cosas. Y bueno, tenemos por ahí un mito de que el padre fuerte e invulnerable, ¿no? O sea, que la paternidad representa eso. Y es que la sociedad ha impuesto la idea de que los hombres deben ser siempre fuertes, proteger y no mostrar nada de debilidad, ¿sale? O sea, esto que venimos hablando mucho de los hombres, en donde los hombres son fuertes, no pueden ser débiles. Sin embargo, esta perspectiva ignora que los padres, pues obviamente como cualquier son personas, ¿no? O sea, no son superhéroes, son personas, son superhéroes en otros sentidos, pero finalmente es una persona mortal y esa persona mortal también siente miedo, siente inseguridad y obviamente siente emociones como todos sentimos, como es la tristeza, el enojo, la frustración, etcétera. Imagina a un papá primerizo que teme no ser suficiente para su hija o para su hijo, o que siente ansiedad por las responsabilidades que se avecinan, ¿no? O sea, desde dónde va a sacar el dinero para la leche, si hay alguna situación médica, obviamente el cuidado a su pareja, eso es algo importantísimo. ¿Qué otros miedos te gustan? No tener la capacidad de cambiar pañales, o qué va a pasar si el bebé tiene cólicos en la noche, como cuál es su función, qué tiene que hacer, cómo lo van a bañar, cómo va a acompañar a su pareja a las citas médicas si es que tiene alguna situación. Y bueno, hay un autor que se llama Michael Addis. Él en el año 2011 más o menos en su libro Invisible Men habla de cómo la sociedad enseña a los hombres justo a esconder sus emociones, especialmente en el miedo. En programas anteriores hablamos mucho de la masculinidad, ¿no? De también desde estos estereotipos de género, lo que se les deposita a los hombres. Y hablábamos que una de las cosas que se les deposita a los hombres es justo no expresar miedos, justo como dedicarse a la parte económica y no a la parte emocional. Pero también hablamos de una paternidad responsable, de una paternidad donde la parte emocional por parte del padre es indispensable para los hijos. Y bueno, tenemos también los miedos comunes en la paternidad. ¿Cuáles pueden ser ellos? Por ejemplo, el miedo a no ser un buen padre, ¿no? El miedo a no ser suficiente, como lo podemos llegar a tener también las mamás, ¿no? O sea, el papá no es un marciano, pues es un hombre, ¿sale? Y este miedo está como muy fundamentado en la presión por cumplir expectativas propias, como desde eh, la propia responsabilidad, pero desde soy duro conmigo mismo, pero también desde cómo me mira la sociedad, cómo me mira mi pareja, ese hijo, esa hija, qué va a esperar de mí. Y entonces desde ahí se van gestando muchas cosas. Obviamente, el miedo a no poder proveer adecuadamente, que eso es un miedo que los hombres experimentan no solo en la paternidad, sino se les ha depositado como esta parte económica de la casa, ¿no? Entonces, pues obviamente desde la paternidad, pues también va a ser un miedo. Y es este rol de proveedor que sigue siendo un estereotipo fuerte a nivel social, ¿sale? Tenemos la parte del miedo al rechazo emocional,
y es sentir que su hijo o su pareja no lo valoran, ¿no? O sea, como que solo le ven el signo de pesos en la cara y entonces que parecería que pues no es importante que él genere como este tipo de lazo emocional, sino más bien un lazo económico, literal, un lazo económico. El miedo a perder la relación de pareja, porque bueno, pues obviamente las relaciones de pareja, hemos hablado aquí, que cambian mucho cuando llega a un pequeño, una pequeña casa, porque bueno, todo lo que hacíamos, los horarios, el tiempo en pareja, la economía, pues todo cambia y las prioridades también un poco van a ir cambiando y es importante que aprendamos a adecuarnos a esto y bueno, pues el hombre no va a ser la excepción porque la paternidad puede llegar a generar un distanciamiento si no se cuida la comunicación en pareja. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante hablar de las emociones masculinas? Y es que los hombres que reconocen y que gestionan sus emociones tienen relaciones más saludables, ¿no? Porque no van a tener estas expectativas propias, porque se van a vincular con este peque de una manera importante, porque se van a dar emocionalmente y el darse emocionalmente también les va a permitir con su pareja estar más emocionalmente, no solo como proveedor, sino también como alguien que alimenta desde lo emocional, que abraza, que acompaña, que está ahí, pero que no solo acompaña, que también puede hablar de cómo se siente y expresarle a su pareja como las necesidades que él también tiene. Recordando que el expresar el miedo no los hace débiles, sino los hace humanos, los hace relacionarse desde un lugar más emocional, más humano, más cercano y más amoroso. Hay otro autor que se llama Brené Brown y en el año aproximadamente de 2012, en su libro Daring Greatly, explica que la vulnerabilidad es una fortaleza y no una debilidad, ¿no? Porque justo desde la vulnerabilidad construimos, justo desde la vulnerabilidad nos damos cuenta que tenemos áreas de oportunidad, la vulnerabilidad nos permite acercarnos. Entonces, la vulnerabilidad no es mala, es algo que nos permite una construcción emocional y una construcción de nosotros mismos como personas. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos apoyar a los padres emocionalmente? Bueno, pues aquí es importante crear espacios seguros para que puedan hablar de sus emociones sin juicios. Promover ese diálogo en pareja sobre las emociones y sobre los miedos. Y sobre todo, nunca está de más esta parte de buscar apoyo profesional si es necesario, ¿no? Si ustedes pudieran pensar ahorita en algunos ejemplos de este tipo de vulnerabilidad, este acompañamiento más del tipo emocional, ¿en qué pensarían? ¿Qué les vendría a la mente? Yo pienso en un papá, por ejemplo, que trabaja lejos, ¿no? O sea, por proveer como la parte económica, que trabaje lejos y que no pueda acercarse, que no puede estar tan de lleno con su pequeño, con su pequeña, y eso cómo le hace sentir. Ahí cómo creen que podríamos adaptar más el tiempo de calidad, más que de cantidad. ¿Qué podría ser? Bueno, seguramente llegaría del viaje, tomaría a su chiquita, a su chiquito, le cargaría, vería pues obviamente si se hizo pipí, ¿verdad? O se hizo popó, le abrazaría, jugaría, le cantaría, le arrullaría, ¿no? Y entonces yo no sé si ustedes pensarían que ese sería más un lugar de un hombre o de una mujer. Yo creo que sería más un lugar de ser, ¿no? Independientemente si somos hombre o mujer, creo que sería un lugar de ser persona, de experimentar esas emociones. Porque esta parte de la alegría, pues también está ahí implícito, ¿no?
Obviamente hay personas también que no tienen esa posibilidad de ser papás aunque tengan un niño y aunque sean papás. ¿Por qué? Porque emocionalmente no pueden, porque no han trabajado sus emociones, porque no se sienten listos, porque el ser papás a veces les asusta. Y bueno, pues ahí volvemos como mucho a la parte de los estereotipos de género. ¿Y por qué no? Porque parecería que un papá pues tiene la posibilidad de tener esos miedos y una mamá no. O sea, quizá pues un papá podría darse la vuelta y decir, pues hazte bolas, al final tú dices que es tu cuerpo y entonces tú construyalo como mejor consideres y quieras, ¿no? En el caso de una mujer no puede hacer eso. Una mujer no tiene esa posibilidad de, de poder, pues decir no puedo, ¿no? Porque trae la panza, o sea, no tiene como a dónde huir. Pero eso no quiere decir que todos los hombres lo vivan como de una manera agradable, ¿no? Eh, y entonces creo que tendríamos que empezar a hablar más del miedo justo para no darnos las vueltas e irnos un poco, ¿no? Pensaba ahorita como en algunos ejemplos con respecto a esto que les venía hablando. Por ejemplo, Pedro, pensemos en Pedro. Pedro, un padre primerizo de 30 años, siente ansiedad constante cada vez que su bebé llora, no sabe qué hacer porque teme no saber calmarle y aunque se muestra sereno ante su pareja, internamente se cuestiona si será un buen padre, ¿no? Si ahora llora y no sé qué le pasa, qué va a pasar cuando crezca. Pensemos ahora en Andrés. Andrés, un padre de dos hijos adolescentes, ¿no? Porque recordemos que la paternidad es algo que les va a acompañar de por vida. Y Andrés teme hablar abiertamente de sus emociones con ellos porque aparte considera que están en una etapa muy difícil, como de una etapa de desarrollo y cree que su propio padre, que de su propia historia, nunca habló con él y entonces no sabe cómo hacerlo y siente que no sabría cómo expresarse, cómo hablarles y entonces, en este caso Andrés, tiene que hacer una construcción desde su propia historia, desde sus propias emociones y desde su propio vínculo con su padre para poder contactar y para poder reforzar un vínculo con estos dos hijos adolescentes que están en casa. Eh, Pensemos en Carlos. Carlos, quien creció sin padre, teme repetir estos patrones de abandono y lucha con su autoestima como papá, ¿no? No sabe, piensa que él se sintió muy mal cuando su padre se fue, cuando no estuvo para él, cuando su mamá tuvo que enfrentar sola toda esta situación y entonces él se ha esforzado mucho por no repetir este patrón, pero pues aquí para Carlos yo creo que sería importante saber que entre más huye, entre más miedo tiene, pues puede repetir el patrón justo si no trabaja sus emociones, justo si no habla de cómo lo vivió y cómo ahora él puede hacer algo diferente desde su claridad emocional. Tenemos a otro padre, puede ser Julián, y Julián fue despedido de su trabajo y siente que ha fallado como hombre y como pareja. Y esto le ha generado tensión en casa, ¿no? Porque pues claro, al hombre se le ha educado para ser el proveedor y al no serlo, pues entonces es como si algo pasara, como si quedara cojo y eso en su ejercicio de la paternidad le lleva a estar enojado todo el tiempo, el no saber ahora, pues yo no estaba acostumbrada o acostumbrado a mis hijos, no estaba acostumbrado a estar tanto tiempo con ellos y entonces ahora no sé cómo acercarme, no sé cómo hablar de qué les pasa, de sus emociones, no sé cómo abrazarles, no sé cómo sentarme con ellos ante la mesa. Y esto es un miedo como, pues que lo vemos ahí muy aislado, pero que es un miedo como muy constante. Podemos hablar, ejemplo, de Manuel. Y Manuel es un hombre que trabaja largas jornadas para sostener a su familia, pero siente que su esfuerzo no es reconocido, que parecería que haga lo que haga, jamás va a ser suficiente, jamás va a dar suficiente y jamás se le va a reconocer. Y esto le genera frustración y distancia con su pareja porque siente que es solo utilizado para la parte económica. Y hay muchos hombres parados en el lugar de Manuel.
muchos hombres que sienten que pues nada más los necesitan para el dinero, pero no para la parte emocional. Y recordemos que la crianza pues es de papá y es de mamá y que a ambos se les necesita y que ambos necesitan la parte de ser proveedores, pero también la parte emocional, la parte de estar ahí, la parte de acompañar. Tenemos a Santiago y pensemos que Santiago y su pareja discuten constantemente desde que nació su hija. Él teme que la conexión emocional se pierda porque solo la conexión emocional, pero entre pareja, porque solo piensa que van a cumplir un rol de papás, de mamá y no de pareja, y eso le asusta mucho porque él eligió a su pareja porque compartían valores, porque compartían cosas, y teme que ahora que su pareja tiene totalmente la atención en esta pequeña, entonces él ha notado una diferencia y eso le preocupa, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo hablábamos de esta parte de cómo apoyar a los hombres emocionalmente? Hablábamos de crear estos espacios seguros para que hablen de sus emociones, generar diálogo en pareja, y tal vez algo que pueda ayudar es hacer una rutina semanal en la pareja donde ambos puedan compartir cómo se sienten sin interrupciones, sin juicios. Esto ya lo hemos promovido en este programa mucho. Hemos hablado de la importancia de poder expresar nuestras propias emociones, de primero de reconocerlas. Si yo no reconozco mis emociones, no las expreso, ¿no? Es así como el primer arte está en reconocerlas. Segundo, en expresármelas, como en compartírmelas a mí misma, a mí mismo, de cómo me siento, qué pasa, cómo lo reconozco en mi cuerpo, es por esta situación que estamos viviendo o ya llevo tiempo sintiéndome así, es por esta situación de un peque, de una peque, o yo considero que ya antes en la relación de pareja había cosas por el estilo que me hacían sentir de esta manera, o estas emociones son muy nuevas, pero las siento incómodas, y entonces poder establecer esa comunicación, ¿no? Ejemplo, cuando tú te dedicas al 100% a nuestra hija o a nuestro hijo, yo me siento triste y enojado porque pienso que ya no quieres compartir tiempo conmigo. Se fijan, ahí lo que estoy haciendo no es juzgar, no es señalar, es solo decir ante una acción cómo me hace sentir a mí y por qué pienso qué cosa. No le estoy diciendo, es que tú solo te dedicas a la niña y a mí no me haces caso. No, es lo que yo percibo, el cómo me siento ante alguna situación, y en ningún momento estoy atacando a la persona, y eso es importante tomarlo en cuenta. Recordemos que ser padre no significa ser invulnerable. Reconocer este miedo y estas emociones es una muestra de fortaleza, más no de debilidad. Si tú o tu pareja en este ejercicio de tener un nuevo integrante en casa eh, necesitan apoyo, recuerda que la terapia y también el tiempo que busquen ustedes compartir, compaginar, o aunque sea un tiempo de media hora, pero que sea un tiempo de calidad, recuerden que tanto la terapia como esos tiempos, como esas estrategias, es una gran herramienta para fortalecer la relación. Yo agradezco que estén en esta nueva temporada de En Sintonía con mi Media Naranja. Por favor, déjenos sus comentarios si hay algún tema que les interesa, que les incomoda, que quisieran que se hablara más de ello, que quisiera que se les acompañara. Pues estamos aquí totalmente abiertos a poderles escuchar, porque para mí lo más importante son sus emociones, son sus vivencias y el acompañamiento que se les pueda brindar. No olviden que seguimos en nuestras redes, compartan este episodio si te ha gustado, comparte tus comentarios, qué te pareció, qué no te pareció, por favor, es importante. También te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube en Espacio de Salud Emocional, también en Facebook, en TikTok me encuentras como psicoterapeuta Evet, y te invito a sintonizar el podcast En Sintonía con mi Media Naranja y el podcast Puliendo tus herramientas emocionales. Que tengas un gran día y nos vemos la próxima semana.
Yo soy Ivette Terreros y esto fue tu programa En Sintonía con mi Media Naranja. ¡Hasta la próxima!